Suma Teológica, parte tercera. Cuestión 36. Sobre la manifestación del nacimiento de Cristo. Corresponde a continuación tratar de la manifestación del nacimiento de Cristo, y sobre esto se plantean 8 problemas. El nacimiento de Cristo debió ser manifestado a todos. ¿Debió ser manifestado a algunos? ¿A quiénes debió manifestarse? ¿Debió manifestarse Él mismo? O mejor, ¿debió ser manifestado por otros? ¿Por qué otras cosas debió ser manifestado? Sobre el orden de las manifestaciones, sobre la estrella que manifestó su nacimiento, sobre la veneración de los magos, que conocieron el nacimiento de Cristo por medio de la estrella. Artículo 1. ¿El nacimiento de Cristo debió ser manifestado a todos? Lat. Objeciones por las que parece que el nacimiento de Cristo debió ser manifestado a todos. 1. El cumplimiento debe corresponder a la promesa, pero sobre la promesa del nacimiento de Cristo se dice en Sal 49:3: Dios vendrá manifiestamente, y vino por su nacimiento terrenal. Luego parece que su nacimiento debió ser manifestado a todo el mundo. Tua. En Prinatim 1:15 se lee: Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Ahora bien, esto no se cumple más que en cuanto se les manifiesta la gracia de Cristo, según aquellas palabras de Tit 2:11-12. Apareció la gracia de Dios Salvador nuestro a todos los hombres, enseñándonos para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, piadosa y justamente en este mundo. Luego parece que el nacimiento de Cristo debió ser manifestado a todos. Dios, por encima de todo, es más inclinado a la misericordia, según aquella expresión de Sal 144:9. Su misericordia está por encima de todas sus obras, pero en su segunda venida, en la que juzgará justamente, cf. Sal 74:3, vendrá manifiestamente para todos, según el texto de Mt 24:27. Como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego con mayor razón debió ser manifestada a todos su primera venida, cuando nació corporalmente en el mundo. Contra esto está lo que se dice en Is 45:15. Tú eres un Dios escondido, Santo de Israel, Salvador. Y lo que se lee en Is 53:3. Su rostro está como escondido y despreciado. Respondo: el nacimiento de Cristo no debió ser manifestado a todos en general. Primero, porque esto hubiera impedido la redención humana, que fue realizada por medio de su cruz, pues, como se dice en 1 Cor 2:8, de haberlo conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Segundo, porque esto hubiera debilitado el mérito de la fe, por la que había venido a justificar a los hombres, según Rom 3:22. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Sí, al nacer Cristo, su nacimiento se hubiera manifestado a todos mediante signos claros. Desde entonces se hubiera suprimido la razón de la fe, que es la prueba de lo que no se ve, como se lee en Heb 11:1. Tercero, porque con esto se hubiera dudado sobre la verdad de su humanidad, de donde dice Agustín en la epístola Ad Volusianum: si no se hubiese hecho adulto de infante, cambiando la edad, si no hubiese necesitado de alimento y de sueño en modo alguno, no hubiera consolidado la opinión errónea y no se hubiera creído que en modo alguno había tomado verdadera naturaleza humana, y, al hacerlo todo maravillosamente, no hubiera destruido lo que realizó misericordiosamente. A las objeciones. 1. Esa sentencia se entiende de la venida de Cristo para juzgar, como expone la glosa a propósito del texto citado. Tuo, sobre la gracia de Dios.
Salvador habían de ser instruidos todos los hombres para su salvación, no al principio de su nacimiento, sino después, andando el tiempo, después de que hubiera realizado la salvación en medio de la tierra. Cefe. Sal 73:2. Por lo que, después de su pasión y resurrección, dijo a los discípulos en Mt 28:19, yendo por el mundo, enseñad a todas las gentes. Para el juicio es necesario que se conozca la autoridad del juez, y por eso es necesario que la venida de Cristo para juzgar sea manifiesta, pero la primera venida fue para la salvación de todos, que se realiza por medio de la fe, la cual recae en las cosas que no se ven. Y, por este motivo, la primera venida de Cristo debió ser escondida. Artículo 2. ¿El nacimiento de Cristo debió ser manifestado a algunos? Lat. Objeciones por las que parece que el nacimiento de Cristo no debió ser manifestado a nadie. Juan. Como acabamos de decir, a 1-3, era conveniente para la salvación de los hombres que la primera venida de Cristo fuese oculta, pero Cristo vino para salvar a todos, según aquellas palabras de 1 Tim 4:10. Él es salvador de todos los hombres, sobre todo de los fieles. Luego el nacimiento de Cristo no debió ser manifestado a nadie. Antes de que Cristo viniera al mundo, les fue revelado a la Santísima Virgen y a San José el futuro nacimiento de aquel. Luego no era necesario que, una vez nacido Cristo, fuese manifestado a otros su nacimiento. Ningún hombre prudente descubre aquello de lo que se deriva la turbación y el daño de otros. Pero, una vez manifestado el nacimiento de Cristo, se siguió la turbación, puesto que en Mt 2,3 se dice: oyendo el rey Herodes el nacimiento de Cristo, se turbó y toda Jerusalén con él. Esto redundó también en perjuicio de los otros, pues, con esta ocasión, Herodes mató en Belén y en sus contornos a los niños de 2 años para abajo. Mt 2:16. Luego parece que no fue conveniente que el nacimiento de Cristo fuese manifestado a algunos. Contra esto está que el nacimiento de Cristo no hubiera sido provechoso para nadie en caso de haber sido oculto para todos, pero convenía que el nacimiento de Cristo fuese provechoso. De lo contrario, hubiera nacido inútilmente. Luego parece que el nacimiento de Cristo debió ser manifestado a algunos. Respondo. Como escribe el apóstol en Rom 13:1, las cosas que provienen de Dios están ordenadas, y pertenece al orden de la sabiduría divina, que los dones de Dios y los secretos de su sabiduría no lleguen por igual a todos, sino que se dirijan inmediatamente a algunos, y por medio de ellos se encaminen a los otros. Por lo que, respecto al misterio de la resurrección, se dice en Act 10:40-41, que Dios concedió a Cristo resucitado que se hiciese visible, no a todo el pueblo, sino a los testigos señalados de antemano por Dios. Luego esto debió observarse también tocante a su nacimiento, para que Cristo no se manifestase a todos, sino a algunos, por los que pudiera llegar a los otros. A las objeciones. 1. Como hubiera cedido en perjuicio de la salvación humana, el que todos los hombres conociesen el nacimiento de Dios, así hubiera acontecido también en caso de no haber sido conocido por nadie. De uno y otro modo se destruye la fe, a saber, tanto si una cosa es enteramente manifiesta como si no es conocida por nadie, de quien pueda ser oído el testimonio, pues la fe viene de la audición, como se dice en Rom 10:17. María y José debían ser instruidos sobre el nacimiento de Cristo antes de que se produjese, porque a ellos tocaba reverenciar al niño concebido en el seno, y servirle una vez que hubiera nacido, pero su testimonio, al provenir de la familia, hubiera sido considerado como sospechoso en cuanto a la grandeza de Cristo, y por eso debió ser manifestado a otros extraños, cuyo testimonio pudiera estar exento de sospecha. La turbación que se siguió de la manifestación del nacimiento de Cristo
era conveniente a tal nacimiento. Primero, porque con esto queda patente la dignidad celeste de Cristo, de donde dice Gregorio en una homilía: nacido el Rey del cielo, se turba el Rey de la tierra, porque, en efecto, la grandeza terrena queda confundida cuando se revela el señorío celestial. Segundo, porque con esto se representaba la potestad judicial de Cristo, por lo que dice Agustín en un sermón sobre la Epifanía: ¿qué será el tribunal del juez cuando la cuna del niño aterraba a los reyes soberbios? Tercero, porque con esto se figuraba el aniquilamiento del reino del diablo, pues, como dice el Papa León en un sermón sobre la Epifanía, no es tanto Herodes el que se turba en sí mismo, cuanto el diablo en Herodes. Este le estimaba un hombre, mas el diablo lo tenía por Dios, y ambos a dos temían al sucesor de su reino, el diablo al sucesor celestial. Herodes, en cambio, al terrenal, en vano, sin embargo, porque Cristo no había venido para tener un reino terreno en la tierra, como dice el Papa León, hablando a Herodes: tu palacio no es capaz de hospedar a Cristo, ni el Señor del mundo puede quedar satisfecho con la estrechez del poder de tu reino. El que los judíos se turbasen, cuando más bien deberían alegrarse, se debe o a que, como dice el Crisóstomo, los inicuos no podían alegrarse de la venida del justo, o a que querían lisonjear a Herodes, a quien temían, porque el pueblo halaga más de lo justo a aquellos cuya crueldad soporta. La muerte que los niños recibieron de Herodes no se dio en detrimento de los mismos, sino en su provecho. Dice Agustín en su sermón sobre la Epifanía: no quiera Dios que pensemos que Cristo, que vino a liberar a los hombres, no hiciese nada por el premio de los que eran muertos por su causa. Él, que, colgado de la cruz, oró por los que le mataban. Artículo 3. ¿Estuvieron bien escogidos aquellos a los que fue manifestado el nacimiento de Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que no fueron debidamente elegidos aquellos a quienes fue manifestado el nacimiento de Cristo. Juan. En MT 10,5 ordenó el Señor a sus discípulos: no vayáis a los gentiles, sin duda para manifestarse a los judíos antes que a los gentiles. Luego parece que mucho menos debió darse a conocer desde el principio el nacimiento de Cristo a los gentiles, que vinieron del oriente, como se lee en MT 2.1. Tuo. La revelación de la verdad divina debe hacerse principalmente a los amigos de Dios, conforme a aquellas palabras de Job 36:33. Habla de su obra a su amigo. Ahora bien, parece que los magos son enemigos de Dios, pues en Lev 19:31 se dice: no acudáis a los magos, ni preguntéis a los adivinos. Luego el nacimiento de Cristo no debió ser revelado a los magos. Cristo vino a liberar al mundo entero del poder del diablo, por lo que se dice en Mal 1:11: desde donde nace el sol hasta su ocaso, grande es mi nombre entre las naciones. Luego no debió manifestarse solamente a los que habitan en el oriente, sino también a los que viven en todo el mundo. Todos los sacramentos de la ley antigua eran figura de Cristo. Ahora bien, los sacramentos de la ley antigua eran administrados por ministerio de los sacerdotes legales. Luego parece que el nacimiento de Cristo más debió ser revelado a los sacerdotes en el templo que a los pastores en el campo. Léese 2:8. Cristo nació de madre virgen, y él mismo era, cronológicamente, niño. Luego parece que hubiera sido más conveniente que se manifestase a los jóvenes y a las vírgenes que a los ancianos y casados, o a las viudas, como Simeón y Ana. Léese 2:25. Contra esto está que en JN 13:18 se dice: yo sé bien a quienes elegí, pero las cosas que se hacen según la sabiduría de Dios se hacen adecuadamente. Luego fueron elegidos debidamente aquellos a quienes fue manifestado el nacimiento de Cristo. Respondo:
La salvación que Cristo iba a realizar pertenecía a toda la multiplicidad humana, pues, como se lee en Col 3:11, en Cristo no hay varón y mujer, gentil y judío, esclavo y libre, y así sucede con otras cosas por el estilo. Y, para que esto quedase prefigurado en el mismo nacimiento de Cristo, fue manifestado a hombres de toda condición, porque, como dice Agustín en un sermón sobre la Epifanía, los pastores eran israelitas, los magos, gentiles, aquellos estaban cerca. Estos vinieron de lejos, unos y otros corrieron juntos como a su piedra angular. Hubo también entre ellos otra diferencia. Los magos fueron sabios y poderosos. Los pastores, humildes y plebeyos. También se reveló a justos, tales Simeón y Ana, y a pecadores, a saber, los magos. Se manifestó asimismo a hombres y mujeres, como Ana, para demostrar con ello que ninguna clase de hombres quedaba excluida de la salvación de Cristo. A las objeciones. 1. La manifestación del nacimiento de Cristo fue una anticipación de la revelación plena que vendría luego, y como en la segunda manifestación la gracia de Cristo fue anunciada por el propio Cristo y sus apóstoles, primero a los judíos y luego a los gentiles. Así también se acercaron a Cristo. En primer lugar los pastores, que eran las primicias de los judíos, como los que vivían más cerca, y luego vinieron de lejos los magos, que fueron las primicias de los gentiles, como dice Agustín. Tua, como expone Agustín en un sermón sobre la Epifanía, como prevalece la impericia en la rusticidad de los pastores, así prevalece la impiedad en los sacrilegios de los magos. Sin embargo, aquel que es la piedra angular consagró a sí mismo a unos y otros, porque vino a escoger lo necio para confundir a los sabios, y no a llamar a los justos, sino a los pecadores, a fin de que ningún grande se ensoberbeciese y ningún débil se desesperase. Sin embargo, algunos opinan que estos magos no fueron hechiceros, sino sabios astrólogos, que entre los persas o los caldeos se llaman magos. Como expone el Crisóstomo, los magos vinieron del oriente, porque de donde nace el día, de allí partió el principio de la fe, puesto que la fe es la luz de las almas, o porque cuantos vienen de Cristo, vienen de Él y por Él, de donde en Sac 6:12 se escribe: He aquí el varón, cuyo nombre es Oriente. Se dice, a la letra, que vinieron del Oriente, o porque procedían, según algunos, de las regiones extremas del Oriente, o porque vinieron de algunas comarcas vecinas de los judíos, pero que están situadas al oriente del país de los judíos. Sin embargo, también es creíble que apareciesen señales del nacimiento de Cristo en otras partes del mundo, como sucedió en Roma, donde manó aceite, o en España, donde aparecieron 3 soles que, poco a poco, se convirtieron en uno solo. 4. Como expone el Crisóstomo, el ángel que anunció el nacimiento de Cristo no se dirigió a Jerusalén, ni fue en busca de los escribas y fariseos, porque estaban corrompidos y eran presa de la envidia. Los pastores, en cambio, eran sinceros y cultivaban el antiguo estilo de vida de los patriarcas y de Moisés. Estos pastores anunciaban también a los doctores de la Iglesia, a los que son revelados los misterios de Cristo, que estaban ocultos para los judíos. Quinto, como comenta Ambrosio, el nacimiento del Señor debió ser testificado no solo por los pastores, sino también por los ancianos y por los justos, cuyo testimonio resultaba más creíble por su santidad. Artículo 4. ¿Debió revelar su nacimiento el propio Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que el propio Cristo debió dar a conocer su nacimiento. 1. La causa que actúa por sí misma es siempre más noble que la que obra movida por otro, como se dice en el Oboto Physic. Pero Cristo manifestó su nacimiento por medio de otros, a saber, a los pastores por medio de los ángeles, y a los magos por la estrella.
Luego con mayor razón debió revelar él mismo su nacimiento. Tuo. En Eclo 20:32 se dice: sabiduría oculta y tesoro escondido. ¿Qué provecho hay en los dos? Ahora bien, Cristo, desde el principio de su concepción, poseyó en plenitud el tesoro de la sabiduría y de la gracia. Por consiguiente, de no haber manifestado esta plenitud con obras y palabras, la sabiduría y la gracia le hubieran sido dadas en vano, lo cual resulta inconveniente, porque Dios y la naturaleza no hacen nada en vano, como se dice en el Vide Caelo, Tra. En el libro de Infantia Salvatoris se lee que Cristo hizo muchos milagros en su niñez, y así da la impresión de que él mismo dio a conocer su nacimiento. Contra esto está lo que dice el Papa León: los magos encontraron un niño Jesús, que en nada se diferenciaba de la generalidad de los niños. Ahora bien, los otros niños no se dan a conocer por sí mismos. Luego tampoco convino que Cristo revelase por sí mismo su nacimiento. Respondo: el nacimiento de Cristo estaba ordenado a la salvación de los hombres, que se consigue por medio de la fe, pero la fe que salva confiesa la divinidad y la humanidad de Cristo. Por consiguiente, era necesario que el nacimiento de Cristo fuese revelado de tal modo que la demostración de su divinidad no perjudicase la fe en su humanidad, y esto sucedió al manifestar Cristo en sí mismo la semejanza de la flaqueza humana, y al demostrar, no obstante, el poder de su divinidad por medio de las criaturas de Dios, y por eso Cristo no reveló por sí mismo su propio nacimiento, sino a través de sus criaturas. A las objeciones. 1. En el terreno de la generación y el movimiento, es necesario llegar a lo perfecto por medio de lo imperfecto, y, por ese motivo, Cristo se manifestó primero por medio de otras criaturas, y después se reveló él mismo con una manifestación perfecta, tua. Aunque la sabiduría escondida resulte inútil, no toca, sin embargo, al sabio manifestarse en cualquier momento, sino en el tiempo oportuno, pues en Eclo 20,6 se dice: hay quien calla porque no tiene respuesta, y hay quien calla conociendo el tiempo oportuno. Así pues, la sabiduría dada a Cristo no fue inútil, porque se manifestó a sí misma en el tiempo oportuno, y el haber permanecido oculta el tiempo oportuno es señal de sabiduría. Tra. El libro de Infantia Salvatoris es apócrifo, y el Crisóstomo, in loan, dice que Cristo no hizo milagros antes de convertir el agua en vino, conforme a lo que se lee en John 2:11. Este fue el primero de los milagros de Jesús. Si hubiera hecho milagros en el principio de su vida, los israelitas no hubieran necesitado que lo manifestase otro, cuando, sin embargo, Juan Bautista dice en JN 1:31, para que sea manifestado a Israel, por eso he venido yo a bautizar con agua. Justificadamente, pues, no comenzó a hacer milagros en los albores de su vida. Hubieran tomado su encarnación por una fantasía, y le hubieran crucificado antes del tiempo oportuno, deshechos de envidia. Artículo 5. El nacimiento de Cristo debió ser manifestado por los ángeles y por medio de la estrella. Lat. Objeciones por las que parece que el nacimiento de Cristo no debió ser manifestado por los ángeles. Leque 2:8. Los ángeles son sustancias espirituales, según Palabras de Sal 103:4, que hace ángeles a sus espíritus. Pero el nacimiento de Cristo acontecía según la carne, no según su sustancia espiritual. Luego no debió ser manifestado por los ángeles. Tuo. La afinidad de los justos con los ángeles es mayor que con cualesquiera otros seres, conforme a aquellas Palabras de Sal 33:8. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, y los libra. Ahora bien, a los justos, esto es, a Simeón y Ana, no les manifestaron los ángeles el nacimiento de Cristo, luego tampoco debieron manifestarlo a los pastores. Tra.
Parece que ni a los magos debió serles manifestado el nacimiento de Cristo por medio de la estrella. MT 229. Pues da la impresión de que eso sería ocasión de error para los que piensan que los astros se enseñorean del nacimiento de los hombres, pero las ocasiones de pecar deben ser apartadas de los hombres. Luego no fue conveniente que el nacimiento de Cristo fuese revelado por medio de la estrella, para que algo sea manifestado por medio de un signo, este debe ser cierto. Ahora bien, la estrella no parece que sea una señal segura del nacimiento de Cristo. Luego resulta incorrecto que el nacimiento de Cristo fuese manifestado por medio de una estrella. Contra esto está lo que se dice en DT 32,4. Las obras de Dios son perfectas. Ahora bien, tal manifestación fue obra de Dios. Luego se realizó mediante señales oportunas. Respondo. Como la demostración silogística se hace por medio de las nociones que son más conocidas de aquel a quien se trata de demostrar algo, así la manifestación que se realiza mediante señales debe hacerse por medio de las que son familiares a aquellos a quienes se orienta la manifestación. Pero es claro que a los justos les resulta familiar y habitual el ser instruidos por interior instinto del Espíritu Santo, a saber, por el espíritu de profecía, sin la demostración de signos sensibles, mas otros, acostumbrados a las cosas corporales, son llevados mediante éstas a las espirituales. Los judíos estaban acostumbrados a recibir las instrucciones divinas por medio de ángeles, mediante los cuales también habían recibido la ley, según aquellas palabras de Act 7:53. Recibisteis la ley por ministerio de los ángeles. Los gentiles, en cambio, y sobre todo los astrólogos, estaban acostumbrados a contemplar el curso de las estrellas, y por eso, a los justos, esto es, a Simeón y a Ana, les fue revelado el nacimiento de Cristo por interior instinto del Espíritu Santo. Según el texto de Le 2:26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Pero a los pastores y a los magos, como dados a las cosas corporales, les fue manifestado el nacimiento de Cristo por medio de apariciones visibles, y como el nacimiento no era puramente terrenal, sino en cierto modo celestial, por eso les fue revelado el nacimiento de Cristo a unos y otros mediante señales celestes. Pues, como dice Agustín en su sermón sobre la Epifanía, los ángeles moran en los cielos, y los astros los hermosean. A unos y a otros cuentan los cielos, la gloria de Dios. Con razón, pues, fue revelado el nacimiento de Cristo a los pastores por los ángeles, como a judíos, entre los cuales fueron frecuentes las apariciones angélicas, a los magos, en cambio, como acostumbrados a la contemplación de los cuerpos celestes, fue manifestado mediante la señal de la estrella, porque, como dice el Crisóstomo, el Señor, condescendiendo con ellos, quiso llamarlos por medio de las cosas a que estaban habituados. Hay todavía otra razón, porque, como dice Gregorio, a los judíos, como a seres que usan de la razón, debió predicarles un ser racional, esto es, un ángel. Los gentiles, en cambio, que no sabían servirse de la razón para conocer a Dios, son conducidos a Él no por medio de la voz, sino mediante señales. Y como los predicadores anunciaron a los gentiles un Señor que ya hablaba, así los elementos mudos lo predicaron cuando todavía no hablaba. Puede añadirse incluso una tercera razón, porque, como expone Agustín en un sermón sobre la Epifanía, Abraham tenía la promesa de una descendencia innumerable, que sería engendrada no por vía carnal, sino por la fecundidad de la fe, y por eso fue comparada a la muchedumbre de las estrellas, con el fin de que surgiese la esperanza de una descendencia celestial, y por ese motivo los gentiles, designados por las estrellas, son animados por la aparición de un nuevo astro para que se lleguen a Cristo, por quien se convierten en descendencia de Abraham. A las objeciones. 1. Necesita de manifestación lo que de suyo es oculto, pero no lo que, por naturaleza, es manifiesto.
Ahora bien, la carne del que acababa de nacer era manifiesta, mientras que su divinidad era oculta. Y, por eso su nacimiento es manifestado convenientemente por los ángeles, que son ministros de Dios, por lo que el ángel apareció también rodeado de claridad, para hacer ver que el que acababa de nacer era el esplendor de la gloria del Padre. Sefe, heb encontré, tuo. Los justos no necesitaban de la aparición visible de los ángeles, sino que, por perfectos, tenían suficiente con el instinto interior del Espíritu Santo. La estrella que reveló el nacimiento de Cristo eliminó toda ocasión de error. Como escribe Agustín en Contra Faustum, ninguna clase de astrólogos estableció el destino de los hombres que iban a nacer por las estrellas, de tal manera que aseverasen que, nacido un hombre, una estrella abandonase su curso y se dirigiese a aquel que había nacido, como sucedió con la estrella que manifestó el nacimiento de Cristo, y por tanto, con esto no queda confirmado el error de quienes piensan que la suerte de los hombres que nacen está vinculada al orden de los astros, pero que no creen que el orden de los astros pueda alterarse con el nacimiento de un hombre. Igualmente, como dice el Crisóstomo, no es misión de la astronomía conocer, por medio de las estrellas, a los que nacen, sino predecir las cosas futuras a partir de la hora del nacimiento, y los magos no conocieron el tiempo del nacimiento para que, partiendo de aquí, conociesen el futuro por el movimiento de las estrellas, sino que procedieron más bien al contrario, como cuenta el Crisóstomo. En algunos escritos apócrifos se lee que cierta nación que habita en el extremo oriente, junto al océano, poseía un escrito, con el nombre de Set, que habla de esta estrella y de los dones que deben ser ofrecidos en esa línea. Ese pueblo vigilaba con diligencia el nacimiento de tal estrella mediante 12 exploradores, que, en determinadas estaciones del año, subían devotamente a una montaña. En ella vieron un día una estrella que contenía como la figura de un niño, y sobre ella la imagen de una cruz. Cabe decir también, como se expone en el libro de Quaest, Nofi, Evet, Test, y que los magos seguían la tradición de Balaam, que anunció, una estrella saldrá de Jacob, Num 24:17, por donde, al ver una estrella fuera de la disposición acostumbrada, interpretaron que era la predicha por Balaam como anunciadora del rey de los judíos, o puede entenderse, como dice Agustín en un sermón sobre la Epifanía, que los magos escucharon de los ángeles un aviso que revelaba que la estrella anunciaba a Cristo recién nacido, y parece probable que lo recibiesen de los buenos, cuando ya buscaban su salvación en Cristo, a quien iban a adorar. O, finalmente, como dice el Papa León en un sermón sobre la Epifanía, fuera de la figura que estimuló su mirada corporal, un rayo de verdad más brillante, que pertenecía a la iluminación de la fe, adoctrinó sus corazones. Artículo 6. ¿El nacimiento de Cristo fue manifestado en el orden debido? Lat. Objeciones por las que parece que el nacimiento de Cristo fue anunciado en un orden incorrecto. 1. El nacimiento de Cristo debió ser manifestado en primer lugar a los más allegados a Cristo y a los que más le anhelaban, conforme a aquellas palabras de Sap 6:14. Se adelanta a los que la desean, para manifestárseles, pero los justos eran los más allegados a Cristo por la fe, y eran los que más deseaban su venida, por lo que en Leg 2:25 se dice de Simeón que era un hombre justo y temeroso de Dios, que esperaba la redención de Israel. Luego, el nacimiento de Cristo hubiera debido ser manifestado a Simeón antes que a los pastores y a los magos. Tuo. Los magos fueron las primicias de la gentilidad que había de creer en Cristo, pero la plenitud de los gentiles accede primeramente a la fe, y después será salvado todo Israel, como se dice en Rom 11:25-26. Luego el nacimiento de Cristo debió ser manifestado antes a los magos que a los pastores. En Mt 2:16 se dice que Herodes mató a todos los niños que había en Belén
y en sus contornos, de 2 años para abajo, según el tiempo que había inquirido de los magos, y así da la impresión de que los magos llegaron a Cristo a los 2 años de su nacimiento. Por consiguiente, el nacimiento de Cristo fue manifestado a los gentiles de modo inadecuado después de tanto tiempo. Contra esto está lo que se dice en Dan 2:21. Él cambia los tiempos y los momentos. Y así parece que el tiempo de la manifestación del nacimiento de Cristo fue dispuesto en el orden oportuno. Respondo. El nacimiento de Cristo fue revelado primeramente a los pastores, el mismo día en que tuvo lugar, como se dice en LS 2,8. Fistas 16. Había unos pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y cuando los ángeles se apartaron de ellos yéndose al cielo, se decían unos a otros, pasemos a Belén, y vinieron corriendo. En segundo lugar, llegaron a Cristo los magos, el día 13 de su nacimiento, día en que se celebra la fiesta de la Epifanía. Si hubieran venido pasados 1 o 2 años, no le hubieran encontrado en Belén, puesto que en le 2:39 se dice que, una vez que cumplieron todo conforme a la ley del Señor, esto es, ofreciendo al niño Jesús en el templo, volvieron a Galilea, a su ciudad, es decir, a Nazaret. En tercer lugar, fue revelado a los justos en el templo, a los 40 días de haberse producido, como se lee en Lec 2:22. La razón de este orden es que por los pastores están significados los apóstoles y otros creyentes del pueblo judío, a quienes primero fue dada a conocer la fe de Cristo, y entre los cuales no hubo muchos poderosos ni muchos nobles, como se dice en 1 Cor 1:26. En segundo lugar, la fe de Cristo llegó a la plenitud de las naciones, prefigurada por los magos, y en tercer lugar llegó a la plenitud de los judíos, prefigurada por los justos, por lo que también a estos se les manifestó Cristo en el templo de los judíos. A las objeciones. 1. Como declara el apóstol en Rom 9:30-31, Israel, siguiendo la ley de la justicia, no llegó a la ley de la justicia, pero los gentiles, que no buscaban la justicia, se anticiparon en común a los judíos en la justicia de la fe y, en figura de esto, Simeón, que esperaba la consolación de Israel, conoció en último lugar a Cristo recién nacido, y le precedieron los magos y los pastores, que no esperaban con tanto cuidado el nacimiento de Cristo. Aunque la plenitud de los gentiles entró primero en la fe que la plenitud de los judíos. Sin embargo, las primicias de los judíos se anticiparon en la fe a las primicias de los gentiles, y por eso el nacimiento de Cristo fue revelado a los pastores antes que a los magos. Sobre la aparición de la estrella a los magos hay dos opiniones. El Crisóstomo, en su Peremete, y Agustín, en un sermón sobre la Epifanía, dicen que la estrella se apareció a los magos 2 años antes del nacimiento de Cristo, y meditando primero y preparándose para el camino, llegaron a Cristo desde las remotísimas tierras del oriente, el día 13 después de su nacimiento, por lo que también Herodes, inmediatamente después de la partida de los magos, viéndose burlado por ellos, mandó matar a los niños de 2 años para abajo, temiendo que Cristo hubiera nacido cuando apareció la estrella. De acuerdo con lo que había escuchado de los magos, otros, en cambio, sostienen que la estrella se apareció enseguida de haber nacido Cristo, y que los magos, vista la estrella, emprendieron inmediatamente el camino, haciendo el larguísimo camino en 13 días, en parte llevados por la virtud divina, y en parte ayudados por la velocidad de sus dromedarios. Y esto lo digo en el caso de que viniesen de las partes extremas del oriente. Sin embargo, algunos dicen que vinieron de una región cercana, de donde fue Balaam, de cuya doctrina fueron ellos herederos, y se dice que vinieron del oriente, porque su tierra está situada al oriente del territorio de los judíos. Y de acuerdo con esto, Herodes no mató a los niños inmediatamente después de la partida de los magos,
sino pasados 2 años, o porque se cuenta que, entre tanto, fue a Roma, donde había sido acusado, o porque, agitado por el terror de algunos peligros, desistió entre tanto de su preocupación por matar al niño, o porque pudo creer que los magos, engañados por una falsa visión de la estrella, después de no encontrar al que pensaron había nacido, sintieron vergüenza de volver a él, como dice Agustín en su libro De Consensu Evangelist, y por esto mató no solo a los de 2 años, sino también a los de menos, porque, como dice Agustín en un sermón sobre los inocentes, temía que el niño a quien sirven las estrellas transformara su aspecto un poco por encima o por debajo de su edad. Artículo 7. La estrella que se apareció a los magos fue uno de los astros del cielo. Lat. Objeciones por las que parece que la estrella que se apareció a los magos fue uno de los astros del cielo. 1. Dice Agustín en un sermón sobre la Epifanía: mientras Dios está colgado de los pechos y soporta la envoltura de unos pobres pañales, de repente brilló en el cielo un nuevo astro. Luego fue una estrella del cielo la que se apareció a los magos. 2. Dice Agustín en otro sermón sobre la Epifanía: Cristo es revelado a los pastores por los ángeles, y a los magos por medio de una estrella. A unos y otros habla la lengua de los cielos, porque había cesado la lengua de los profetas. Pero los ángeles que se aparecieron a los pastores fueron de verdad ángeles del cielo. Luego la estrella que se apareció a los magos fue también verdaderamente un astro del cielo. Las estrellas que no están en el cielo, sino en el aire, se llaman cometas, que no aparecen en el nacimiento de los reyes, siendo más bien señales de muerte, pero aquella estrella indicaba el nacimiento de un rey. Por lo que dicen los magos en Mt 2,2: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente. Luego parece que fue una de las estrellas del cielo. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro Contra Faustum: no era una de las estrellas que desde el inicio de la creación guardan el orden de sus recorridos bajo la ley del Creador, sino que, ante el nuevo parto de la Virgen, apareció una nueva estrella. Respondo. Como expone el Crisóstomo en Super MT, a la estrella que se apareció a los magos no fue uno de los astros del cielo, y esto es claro por muchas razones. Primero, porque ninguna otra estrella va por este camino, ya que ésta se desplazaba de norte a sur, pues esta es la situación de Judea con relación a Persia, de donde vinieron los magos. Segundo, por el tiempo, puesto que se dejaba ver no solo en la noche, sino también al mediodía. De esto no es capaz una estrella, y ni siquiera la luna. Tercero, porque unas veces aparecía y otras se ocultaba. Cuando entraron en Jerusalén, se ocultó. Luego, cuando dejaron a Herodes, volvió a aparecerse. Cuarto, porque no se movía continuamente, sino que, cuando convenía que caminasen los magos, ella se ponía en marcha. En cambio, cuando convenía que se detuviesen, también ella se detenía, como acontecía con la columna de nube en el desierto. Ex 40:34, DT 1:33. Quinto, porque no mostró el parto de la Virgen quedándose en lo alto, sino descendiendo a lo bajo. En Mt 2,9 se dice que la estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que, llegando al sitio en que estaba el niño, se detuvo, de donde resulta claro que la expresión de los magos, vimos su estrella en Oriente, no debe entenderse como si, estando ellos en el Oriente, hubiese aparecido la estrella en Judea, sino como que ellos la vieron en Oriente, precediéndoles a ellos hasta Judea. Aunque algunos muestran sus dudas sobre esto, no hubiera podido señalar la casa con claridad de no haber estado próxima a la tierra, y, como dice el propio Crisóstomo, este comportamiento no parece propio de una estrella, sino de una potencia racional, de donde se saca la impresión de que esta estrella fue un poder invisible transformado en tal figura
por lo que algunos sostienen que, como sobre el Señor bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Cefe, Mt 3:16, Me 1:10, Lece 3:22. Así se apareció a los magos en forma de estrella. Otros, en cambio, dicen que el ángel que se apareció a los pastores en forma humana, cf. Lc 2,9, se apareció a los magos en figura de estrella. Sin embargo, parece más probable que fuese una estrella creada de nuevo, no en el cielo, sino en la atmósfera próxima a la Tierra, y que se desplazaba a voluntad de Dios, por lo que el Papa León dice en un sermón sobre la Epifanía: en la región del Oriente se apareció a los tres magos una estrella de claridad desconocida que, al ser más fulgurante y hermosa que los demás astros, atraía sobre sí los ojos y los corazones de los que la miraban, para que se advirtiese al punto que no era vano lo que tan insólito parecía. A las objeciones. 1. En la Sagrada Escritura, cielo a veces significa el aire, conforme a la expresión, las aves del cielo y los peces del mar. Sal 8:9, Tuo. Los mismos ángeles del cielo tienen como ministerio propio descender hasta nosotros, enviados para servirnos. Heb 1:14. Pero las estrellas del cielo no cambian de sitio, por lo que la razón no es análoga. Tra. Como esta estrella no siguió el curso de las estrellas del cielo, así tampoco siguió el de los cometas, que no se dejan ver de día, ni cambian su recorrido normal, y, sin embargo, el significado de los cometas no estaba ausente del todo, porque el reino celeste de Cristo pulverizó y aniquiló a todos los reinos de la tierra, y él subsistirá eternamente, como se dice en Dan 2:44. Artículo 8. ¿Vinieron convenientemente los magos a adorar y venerar a Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que los magos no vinieron convenientemente a adorar y venerar a Cristo. Bon. A cada rey le es debida la reverencia por parte de sus súbditos, pero los magos no pertenecían al reino de los judíos. Luego, al conocer por la visión de la estrella que el nacido era el rey de los judíos, parece que su venida para adorarle no fue oportuna. Tuo. Cuando vive un rey, parece una necedad anunciar a otro extranjero. Ahora bien, en el reino judío reinaba Herodes. Luego los magos se comportaron neciamente cuando anunciaron el nacimiento de un rey. Tra. Una señal celestial es más segura que una humana, pero los magos habían venido a Judea desde el oriente guiados por una señal celestial. Luego procedieron neciamente cuando, además de la señal de la estrella, buscaron una señal humana, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Mt 2:2. Juro. La ofrenda de dones y la reverencia de la sumisión no se debe más que a los reyes que están ya reinando. Ahora bien, los magos no encontraron un Cristo resplandeciente con la dignidad regia, luego le ofrendaron los dones y la reverencia regia indebidamente. Contra esto está lo que se dice en Is 60,3. Andarán las gentes a tu luz y los reyes al fulgor de tu aurora. Pero los que son guiados por la luz divina no yerran. Luego los magos rindieron reverencia a Cristo sin error de ninguna clase. Respondo, como queda expuesto a 3:1, A. Shishtark 2. Los magos son las primicias de las naciones que creen en Cristo, en medio de las cuales apareció, como en un presagio, la fe y la devoción de las gentes que vienen a Cristo de lejos. Y por eso, como la devoción y la fe de las gentes está exenta de error por la inspiración del Espíritu Santo, así también es preciso creer que los magos, inspirados por el Espíritu Santo, manifestaron prudentemente su reverencia a Cristo. A las objeciones. 1. Como expone Agustín en un sermón sobre la Epifanía, habiendo nacido y muerto muchos reyes de los judíos, los magos no buscaron a ninguno de ellos para adorarlo. Así pues, no es a un rey de los judíos como los que entonces solía haber al que los extranjeros,
venidos de lejanas tierras y enteramente extraños, pensaban rendir este homenaje tan excepcional, sino que llegaron a conocer que el recién nacido era de tal categoría que no dudaron lo más mínimo de que, adorándole, habían de conseguir la salvación que se produce conforme a los planes de Dios. Tuo. Mediante aquel anuncio de los magos, quedaba prefigurada la constancia de los gentiles, confesando a Cristo hasta la muerte, por lo cual dice el Crisóstomo en su Peremete: al mirar con atención al rey futuro, no temían al rey presente, todavía no habían visto a Cristo, y ya estaban dispuestos a morir por él. Como explica Agustín en un sermón sobre la Epifanía, la estrella que condujo a los magos hasta el lugar en que estaba el Dios niño con su madre virgen, podía llevarlos a la ciudad de Belén, en la que nació Cristo. Sin embargo, se ocultó hasta que los judíos testificaron acerca de la ciudad en que nacería Cristo, para que así, ratificados por un doble testimonio, como dice el Papa León, deseasen con fe más ardiente al que manifestaban el resplandor de la estrella y la autoridad de la profecía. Así, ellos mismos anuncian el nacimiento de Cristo y preguntan por el lugar, creen e inquieren, como significando a los que caminan en la fe y desean la visión, según dice Agustín en otro sermón sobre la Epifanía. Los judíos, en cambio, al indicarles el lugar del nacimiento de Cristo, se hicieron semejantes a los constructores del arca de Noé, que proporcionaron a otros el medio para escaparse. Mientras que ellos perecieron en el diluvio, los que inquirían oyeron y se fueron. Pero los doctores respondieron y se quedaron, semejantes a las piedras miliarias, que señalan el camino y no andan. Y también por disposición divina sucedió que, oculta la estrella a su vista, los magos, movidos por instinto humano, se dirigiesen a Jerusalén, buscando en la ciudad regia al recién nacido, para que en Jerusalén se anunciase públicamente por primera vez el nacimiento de Cristo, de acuerdo con las palabras de Is 2:3, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y para que también con la diligencia de los magos, que venían de lejos, quedase condenada la pereza de los judíos, que habitaban cerca. Como comenta el Crisóstomo en su Peremete, si los magos hubieran venido en busca de un rey terrenal, hubieran quedado confusos por haber acometido sin causa el trabajo de un camino tan largo, por lo cual ni hubieran adorado, ni hubieran ofrecido regalos. Pero, como buscaban a un rey celestial, aunque no vieron en él nada de la majestad real, le adoraron. No obstante, satisfechos con solo el testimonio de la estrella, ven a un hombre, pero reconocen a Dios en él, y le ofrecieron regalos conformes con la dignidad de Cristo: oro, como a un gran rey; incienso, empleado en el sacrificio sagrado, como a Dios; mirra, con la que se embalsaman los cuerpos de los muertos, como a quien había de morir por la salvación de todos; y, como añade Gregorio, se nos instruye para que ofrezcamos al rey recién nacido el oro, que significa la sabiduría, resplandeciendo ante su mirada con la luz de la sabiduría; el incienso, mediante el cual se expresa la devoción de la oración, lo ofrecemos a Dios. Si somos capaces de exhalar el perfume de Dios, mediante el ardor de la oración, la mirra, que significa la mortificación de la carne, la ofrecemos y mortificamos los vicios de la carne por medio de la abstinencia.